Ladies and gentlemen. Wow. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células de nuestro organismo. Las funciones que realiza son el transporte de alimentos, la secreción de los jugos digestivos, la absorción de nutrientes y la excreción de los desechos a través de la defecación. El proceso de la digestión consiste en transformar glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades mucho más sencillas, gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. El tubo digestivo mide aproximadamente 11 metros de longitud y se inicia en la cavidad bucal y termina en el ano. En la boca propiamente inicia la digestión, ya que los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen y deja ahí donde se inicia la descomposición química, transformándose el bolo alimenticio. Más tarde, el bolo alimenticio cruza por la faringe y sigue hacia el esófago y llega hasta el estómago. En el estómago los alimentos son agitados hasta convertirse en el quimio, y a la salida del estómago está el intestino delgado, que en su primera porción o duodeno recibe las secreciones de las glándulas intestinales, en donde se continúa la degradación química de los alimentos y se tiene lugar la absorción de agua y nutrientes que son transportados hacia la sangre y la linfa, la bilis procedente de la vesícula biliar y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen sustancias solubles simples como aminoácidos. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso y su porción final es el recto, que termina en el ano, en donde se evacúan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. El riego sanguíneo. El riego sanguíneo de los órganos que se forman en el aparato digestivo procede principalmente de tres ramas de la aorta abdominal: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. El tubo digestivo es la principal superficie de intercambio entre el medio externo e interno. Gracias al tubo digestivo, el individuo puede realizar procesos de nutrición mediante la digestión y absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos. Pero no es menos importante la función de defensa, porque también tiene una función de defensa, pues esta dispone de sistemas de reconocimiento y rechazo de agentes o sustancias extrañas procedentes del mundo exterior. El intestino posee en su interior una capa de células que forman una barrera. Su misión, además de digerir las sustancias, también actúa defendiendo el organismo. Esto lo logra manteniendo cerradas las uniones intracelulares para impedir el acceso descontrolado de sustancias, de toxinas, de químicos, de microorganismos, de macromoléculas, sino de lo contrario, podrían pasar al torrente sanguíneo. Un sistema regulador que orquesta el estado de embalaje de la red de proteínas de las uniones estrechas intracelulares. Asimismo, juega un papel muy importante la colonización bacteriana, que esta la constituye la llamada microflora intestinal formada por las bacterias que son beneficiosas para el organismo. Las enzimas digestivas son sustancias capaces de romper las grandes moléculas presentes en los alimentos y convertirlas en moléculas mucho más pequeñas para que puedan ser absorbidas a través del intestino. Algunas de las más importantes son la lipasa, que es producida por el páncreas. También el páncreas y el estómago producen las proteasas, que descomponen las proteínas en aminoácidos. La amilasa y la lactasa, secretada por el intestino delgado, descomponen la lactosa que está presente en la leche, y la sacarasa, que actúa sobre la sacarosa y la convierte en glucosa y fructuosa. Descripción anatómica y funcional. Boca y glándulas salivales. La boca o cavidad oral
Es un lugar donde los alimentos comienzan su viaje a través del aparato digestivo. Contiene diferentes estructuras, entre ellas los dientes que hacen posible la masticación y la lengua. Cerca de la boca se encuentran las glándulas salivales que producen saliva, la cual se mezclan en los alimentos, facilitan la masticación, la deglución y ayudan a mantener a los dientes limpios. Glándulas salivares mayores en las especies humanas. Parotidia, submaxilar y sublingual. El esófago. El esófago es un conducto que se extiende desde la faringe hasta el estómago, de los incisivos al cardíaco, porción donde el esófago se continúa con el estómago. Hay unos 40 centímetros. El esófago comienza en el cuello y atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual, sus paredes se encuentran en unidad y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El esófago alcanza a medir 25 centímetros y tiene una estructura formada por dos capas de músculo que permite una concentración, relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de peristerio elásticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. El estómago es un órgano en el que se acumula la comida, varía de forma según el estado de represión, habitualmente en forma de una J. Consta de varias partes, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. En su interior encontramos dos tipos de células, las células parietales y las células principales u oxínticas. Las células parietales, que se secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, una glucoproteína necesaria para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. Las células principales o oxínticas, que se secretan pepsinógeno, precursor enzimático que se activa con el HCI formando la pepsina. En el estómago se secreta también una enzima lipasa que intervienen en la degradación de las grasas, pero su papel es muy escaso. Los alimentos mezclados con los jugos gástricos y el moco producidos por las células secretoras forman una sustancia semilíquida que se denomina quimo, la cual avanza hacia el intestino delgado para continuar el proceso de la digestión. Páncreas. Es una glándula íntimamente relacionada en el duodeno, produce jugo pancreático. Se vierte al intestino a través del conducto pancreático. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. El páncreas se segrega también hormonas como la insulina, que pasan directamente a la sangre y ayudan a controlar el metabolismo de la glucosa. El hígado. El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1,5 kilogramos. Consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales a su vez se dividen en segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado. Por ellas, la bilis es conducida al duodeno. Normalmente, los conductos hepáticos derecho e izquierdo confluyen entre sí, formando el conducto hepático común. El conducto hepático común recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, de la reunión de los conductos císticos, y el hepático común de forma colédoco, que se desemboca en el duodeno, junto con el conducto excretor del páncreas. Vesícula biliar. La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña situada en la cara inferior del hígado. Su función es almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado hasta que se requiera por los procesos de la digestión. Cuando se contrae, expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno a través del conducto cístico. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor oscila entre 5 a 8 centímetros. El intestino delgado comienza en el duodeno, tras el píloro, y termina en la válvula ileocecal, donde se une a la primera parte del intestino grueso. Mide 6-7 metros de longitud y 2,5 a 3 centímetros de diámetro. En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya dirigidos. Se dividen en dos partes, el duodeno y el yeyuno ilio. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, mide unos 25 a 30 centímetros de longitud. El duodeno parte del píloro y termina uniéndose al yeyuno. El yeyuno ilio es una parte del intestino delgado que forma parte del yeyuno y del ilio. Se caracteriza por presentar un extremo relativamente fijo. El primero limita con el duodeno y el segundo
con la válvula ileocecal y la primera porción del ciego. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno e ilio. Su longitud es variable entre 120 y 160 centímetros. Se dividen en varias porciones que se denominan ciego, colon, recto y ano. La mayor parte del intestino grueso corresponde al colon, que mide unos 150 centímetros, y el recto es la parte terminal del tubo digestivo, tiene una longitud de unos 12 centímetros. El ano es la abertura final del tracto digestivo, consta de un esfínter anal externo y otro interno, que tienen la función de controlar el proceso de expulsión de las heces al exterior. El funcionamiento inadecuado de los esfínteres del ano puede provocar incontinencia fecal. Se le conoce también como flora intestinal y se le define como el conjunto de microorganismos que están presentes en el tracto digestivo. La mayor parte son bacterias no dañinas para la salud que tienen múltiples funciones beneficiosas, algunas plenas conocidas como la síntesis de vitamina K o la digestión de los carbohidratos complejos que se encuentran en plantas y frutas. También la microbia contribuye a la prevención de enfermedades por parte de la inmunidad innata y adaptiva. En la señalización y en la comunicación celular, se calcula que un individuo normal tiene en su intestino alrededor de 100 billones de bacterias pertenecientes entre 500 y 1000 especies diferentes. Varios estudios han conducido que la colonización comienza antes del nacimiento del bebé. En los adultos, alrededor del 90% de las bacterias intestinales corresponden a los filos bacteroides y firmicutes. El 10% restante se reparten entre las proteobacterias, actinobacterias, fusobacterias y verrucomicrobia. En la flora intestinal están también presentes levaduras y virus. Entre los virus predominan los bacteriófagos, que se llaman en conjunto fageófagos. Las levaduras son mucho menos abundantes que las bacterias. Presentan escasas y diversidades, alrededor de 20 especies. Desarrollo. El aparato digestivo se origina a partir del tubo digestivo primitivo, el cual se forma la capa embrionaria conocida como endodermo. Sin embargo, la boca procede del endodermo. El primitivo tubo digestivo se divide en 5 porciones, partiendo de la boca. Se llama faringe, intestino interior, intestino medio, intestino posterior y cloaca. Del intestino anterior deriva el esófago, estómago, primera, segunda porción del duodeno, hígado y páncreas. Del intestino medio deriva la tercera y cuarta porción del duodeno, yeyuno y león ciego. Apéndice vermiforme, colon ascendente y la porción derecha del colon transverso. Esta porción recibe sangre a través de la arteria mesencéfalica superior. Del intestino posterior deriva la porción izquierda del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo. Todas estas porciones reciben sangre a partir de la arteria mesentérica inferior. La cloaca se divide a partir de la quinta semana en dos partes, por el tabique urorectal, la porción posterior o seno anoxerrectal da origen al recto y al ano. El páncreas se forma a partir de dos esbozos del endodermo, que parecen en la cuarta y quinta semana y acaban por unirse. El hígado tiene un origen embriológico complejo, pues las células hepáticas proceden de un esbozo del endodermo, mientras que las cápsulas del glisón de los sinusoides hepáticos proceden del mesodermo. Enfermedades del aparato digestivo. Esofagitis consiste en la inflamación o lesión de la mucosa del esófago. La causa más común es el reflujo del contenido ácido del estómago hacia el esófago. Puede causar
síntomas o causar dolor detrás del esternón. Reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce por el flujo patológico del contenido gástrico hacia el esófago. Constituye una de las afectaciones del aparato digestivo más frecuentes. Afecta alrededor del 8% de la población. El cáncer anal. El cáncer anal es un tipo poco común de cáncer que se forman en los tejidos del ano, la abertura al final del tracto digestivo. Sus causas y los factores de riesgo. Por ejemplo, el virus papiloma humano. Muchas personas con este cáncer tienen una infección crónica con VPH. El sexo anal receptivo, el sistema inmunológico debilitado como las personas con VIH. La edad es más común, este cáncer es más común en las personas mayores de 50 años. El tabaquismo y la historia de verrugas y genitales o anales. En los síntomas, sangrado rectal, dolor o presión en la zona anal, bulto de cerca del ano, picazón o secreción anal. El diagnóstico se puede realizar mediante un examen físico, anoscopia, biopsia o pruebas de imagen. En el tratamiento, la quimioradioterapia combinada, cirugía o inmunoterapia.